Para nadie es un secreto que Colombia es una potencia en diversidad biológica y cultural. Esa riqueza está representada en 59 áreas naturales que hacen parte de parques nacionales, áreas que cubren más de 142.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Un oso de anteojos en el Parque Chingaza, flamencos rosados en La Guajira, un bosque de frailejones, una cueva con aves nocturnas en el Parque de los Guácharos son algunas de las fotografías del hermoso álbum de paisajes y lugares maravillosos de nuestros parques nacionales. 20 millones de hectáreas albergan a 59 parques nacionales naturales. De ellos, 36 tienen vocación ecoturística y cada uno representa una potencia ambiental y paisajística, cuenta Erwin Palacios, biólogo de la Fundación Conservación Internacional. Nosotros somos uno de los 3 países más biodiversos del mundo. Somos primeros en aves, segundos en plantas y anfibios, terceros en reptiles y palmas, quintos en mamíferos, y dentro de esa diversidad de mamíferos somos el 5.º país también en diversidad de primates. Lo que quiero es que la gente de verdad se enamore. Orlando Molano, actual director de Parques Nacionales, habla con pasión de su trabajo y promete mejoras en las condiciones de estos lugares. De los 59 parques necesitaríamos 700.000 millones de pesos para arreglar los 59. En los 36 con vocación, casi 400.000 millones. Así que hemos priorizado de estos parques, 16 parques, tenemos un reto de casi 159.000 millones de pesos. Uno de los nuevos parques que abrió recientemente, luego de permanecer 10 años cerrado, es Los Estoraques, imponentes columnas que labró el viento y el tiempo, disponibles para los visitantes en el departamento de Santander. Estamos trabajando con el alcalde y con todas las comunidades, con operadores que quieren ofrecer nuevamente servicios de ecoturismo. Entonces, esta es una muestra de trabajo articulado. La nación, los territoriales y por supuesto las comunidades. Frente al problema de la deforestación, también trabajan en las soluciones. El señor presidente nos dio una línea de trabajar articulados con el Ministerio de Defensa y agradecerle públicamente a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, que gracias a este trabajo integrado hemos logrado la captura en los últimos 3 meses de muchos de estos personajes que llevaban por más de 20 años, por ejemplo. En Tinigua tenemos uno ya capturado, más de 25.000 cabezas de ganado, vienen más capturas. Uno de los problemas que tienen nuestros parques nacionales naturales es que muy pocas personas los conocen. La afluencia de público a estos lugares es realmente muy baja y ese es uno de los retos de la nueva administración, hacer que más personas vengan a lugares como este, el páramo de Sumapaz, en las afueras de la ciudad de Bogotá. Según Parques Nacionales, estos escenarios pueden albergar a 3.865.000 personas, pero solo hay 2 millones de visitantes. Sin embargo, esa cifra no está distribuida entre todos los parques, dice Molano. De esos 2 millones de visitas, 1.800.000 solo están en 2 parques, que es el Parque Tayrona y Corales, que Corales recibe 1.300.000 y Tayrona 400.000, lo que quiere decir que 200.000 personas visitan nuestros parques, es muy poco. Para Erwin, biólogo de Conservación Internacional, hay una desconexión entre la gente y las áreas protegidas y hay que recomponer esa relación entre el ciudadano común y nuestra biodiversidad. Y a entender realmente de qué manera podemos disfrutar de esas áreas naturales que elevan el espíritu. Cuando tú estás en la naturaleza, en medio de la naturaleza, en un páramo, en el silencio del páramo, o viendo una ceiba de 30, 40 metros de alto, tú pasas a otra dimensión realmente y que es difícil explicar eso. Y esa relación solo se puede construir si se inicia desde los más jóvenes. Yo pienso personalmente que deberíamos invertir menos tiempo en que los niños en primaria y los jóvenes en secundaria aprendan un sinnúmero de conceptos de la geografía colombiana que muchas veces se atomizan y no quedan realmente en algo concreto, para que en las diferentes regiones esos niños se vuelvan expertos desde pequeños, desde jóvenes en las áreas naturales protegidas de su región y realmente puedan servir de multiplicadores de ese conocimiento y de la conciencia de la importancia de esas áreas. Y que más colombianos se enamoren de nuestros parques nacionales, que los disfruten en sana paz y sin destruirlos, porque es un legado del planeta y nosotros somos los llamados a conservarlos. Atender ese llamado.